noches Julián, buenas noches Diego, lo mismo para todo el personal en cabina, un saludo muy especial que quiero transmitir a todos y cada uno de ustedes, queridos oyentes que nos acompañan en esta noche, cuando vamos a hablar un poco sobre cómo podemos detectar si nuestros hijos o allegados están consumiendo drogas. Este es un tema muy importante, varios oyentes nos han llamado solicitando esa información, por lo tanto pues le vamos a dedicar esta charla alusiva a cómo detectar si mis hijos están consumiendo drogas. Bueno, primero que todo tenemos que conocer qué es una droga. Por definición y por regla general se entiende por droga que es toda sustancia que una vez se ingiere en el organismo, bien sea por vía oral, por vía cutánea, por vía intravenosa, en fin, por cualquier vía, y va a producir un efecto esperado. Por lo tanto, dentro de esta definición podemos decir que todos los fármacos son drogas, las drogas ilícitas son drogas, las drogas de abuso son drogas, pero debemos ser más específicos, debemos llegar a entender de que existen sustancias psicoactivas. Una sustancia psicoactiva es una sustancia, bien sea de origen vegetal, de origen semisintético, esto quiere decir que se ha obtenido el alcaloide de una planta y se procesa químicamente, bien sea en laboratorios legales o clandestinos para llegar a una molécula ya más procesada del alcaloide, como es el caso del clorhidrato de cocaína, como es el caso de la heroína, o ya de pura síntesis química, como es el caso de la morfina o la meperidina. Entonces, vemos que sustancias psicoactivas hay de origen vegetal, de origen semisintético y de origen sintético básicamente. Y según sea su procedencia, vienen de laboratorios legales, de laboratorios clandestinos, o bien sea de origen completamente natural. Ya dentro de los órdenes encontramos que hay órdenes que son legales, que son ilegales, y según su efecto las catalogamos en varios tipos de sustancias. Cuando entendemos esto, debemos entender que la misma Organización Mundial de la Salud ha estado muy desatinada en las políticas acerca de las drogas desde hace muchos años. Al principio, en la época de los 70, de los 80 del siglo pasado, hubo un médico forense llamado Nils Bejerot que fue el asesor de la Organización Mundial de la Salud, y él confundía al consumidor de drogas con un delincuente. Nosotros, por la experiencia que tenemos, que nos hemos caracterizado por brindar tratamientos a personas casi todas profesionales, estudiantes, es una prueba más de que esto no es un problema de delincuencia, esto no es un problema de delito. Incluso la Organización Mundial de la Salud las tiene sectorizadas dentro de su sector de la Organización de Lucha contra el Delito. Esto es algo muy diferente, estamos hablando de una enfermedad adictiva que es producida básicamente por las drogas. Entonces, para conocer si nuestros hijos conocen drogas debemos tener alguna cultura, porque ellas también vienen en muchas presentaciones. Vienen en presentación líquida, que puede ser tomada, que puede ser rociada en cigarrillos, rociada en gomitas, inyectada intramuscular o intravenosamente. Las vemos también de origen vegetal, como es el caso de la marihuana. Las vemos también en una presentación de unas bolas de aceite o de grasa muy densa, que es la marihuana roasting, que es de color un amarillo un poco brillante hasta el marrón. O la vemos también en la marihuana wax, que es una cera ya pegajosa, similar en su textura al pegante boxer, y en sus colores que puede ir del gris al marrón, al naranja, que es la marihuana wax, que es supremamente perjudicial. Entonces, ya cuando vienen en polvo, las podemos ver, por ejemplo, un polvo blanco cristalino, que es el clorhidrato de cocaína. Las vemos en un polvo como amarilloso, como color beige, que es muy oloroso, que huele como a tierra seca, que es el bazuco.
las vemos en un polvo rosado o en un polvo gris, que es el tucibi, que es un polvo como si fuera una gelatina rosada, que es un polvo que si se aprieta con las manos es como un poco blando. Y ya cuando vienen en pastillas debemos identificarlas muy bien. Si las pastillas están sueltas del empaque, debemos ser muy cautelosos y mirar si tienen algún tipo de marca, algún tipo de signo, porque muchas de las pastillas tienen, por ejemplo, caritas felices o tienen algunos símbolos, y ahí vamos nosotros a lograr algún tipo de patrón de identificación. Ya, por ejemplo, el ácido lisérgico, el LSD, viene en una presentación que son unas pequeñas estampillitas que generalmente tienen figuras alusivas a los dibujos animados o cosas así por el estilo. Entonces, lo primero que hay que hacer es llevar una actitud vigilante. En esto hay psicólogos que dicen que revisar las pertenencias de sus hijos es una invasión al espacio de ellos, que es algo intrusivo. No, eso no es algo desproporcionado, eso no es algo desmesurado. Nosotros como padres estamos en el derecho, y más que en el derecho, en el deber de revisar con alguna frecuencia los morrales, los fondos de los bolsillos, las páginas interiores de los cuadernos, los cajones, para mirar qué es lo que están guardando, y en caso de que se consuma droga quedan muchos vestigios. Por ello, por ejemplo, en los escritorios o en los baños hay que agacharse y mirar si quedan residuos de polvo en la superficie. Ya al bajar la mirada y ponerle al mismo nivel se van a observar con suprema facilidad. Así vamos a ir conociendo si hay consumo o no hay consumo, pero también existen muchos cambios psicológicos. Cuando entendemos que las clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud son demasiado vetustas, incluso ellos han querido ahora ya excluir a la marihuana de las sustancias de control, de las sustancias de abuso, como si fuera una sustancia que no es peligrosa. Nosotros, por la evidencia, sabemos muy bien que es una inductora de psicosis, es una inductora de síndrome motivacional, es una inductora de gravísimos problemas. Por lo tanto, hay que entenderla en su real dimensión. Así, nosotros debemos dejar de lado lo que propone la Organización Mundial de la Salud en sus clasificaciones de sustancias alucinógenas, estimulantes y depresoras del sistema nervioso central. Eso es algo muy antiguo. Esas clasificaciones las obtuvieron, por decirlo, a martillazos y a machetazos, sacándolas de las clasificaciones de Pierre Deniker, que él las clasificaba como psicodislépticos, psicoanalépticos y psicolépticos. Entonces, cuando hablamos de estas clasificaciones, nosotros hemos venido en Función Futuro proponiendo nuevas clasificaciones, que incluso en mi último libro sobre las adicciones hago alusión a esta clasificación que es tan importante para poder entender lo que es el consumo, porque estos grupos, según los hemos clasificado, tienen efectos muy específicos, muy característicos según sea el grupo. Así, en el primer grupo tenemos a los psicodislépticos, que son las sustancias que tienen el potencial de afectar el pensamiento, bien sea de producir alucinaciones o de producir estados delirantes o interpretaciones distorsionadas de la realidad. En este grupo encontramos a los psicomiméticos, que son los que mimetizan la realidad, percepción alterada de la realidad, como es la marihuana. Ya el caso de los alucinógenos psicodélicos, tenemos el LSD, los hongos alucinógenos, en donde la persona al consumirlas entra en un viaje fuerte. Hay una alteración grave en el pensamiento, hay una alteración grave en la percepción. Por lo tanto, cuando hablamos de un delirio, es una percepción desalineada de la realidad. Esa palabra delirare viene de delirio, viene de delirare, que es arar por fuera. Entonces, es una percepción atípica de la realidad. En cambio, la alucinación ya es una percepción a través de los sentidos de algo que no está, pero se percibe.
Hay alucinaciones visuales, que es ver cosas que no existen, alucinaciones auditivas, que es oír cosas que no existen, como las voces, alucinaciones olfativas, que es oler cosas que no existen, gustativas, que es gustar en la boca sabores que no están ahí, o táctiles, que es sentir en las manos, por ejemplo, superficies rugosas cuando no lo son, o superficies calientes cuando están frías. Esas son las alucinaciones. Por lo tanto, en todos los psicodislépticos hay una alteración en el pensamiento, hay una alteración en la percepción. Las sustancias de este grupo tienden a ralentizar los comportamientos, es decir, que las acciones se vuelven muy lentas, se enlentece el pensamiento, se enlentecen las acciones y por ello podemos estar alertas. Ya en el segundo grupo encontramos las psicoanalépticas, que son definitivamente las sustancias estimulantes, que estas sí están más o menos bien clasificadas, en donde estas sustancias estimulantes como la anfetamina, las metanfetaminas, la misma ritalina, la cocaína, las cocaínas sintéticas, son sustancias que aceleran, así como las otras ralentizan, estas aceleran. Entonces, estas sustancias, al acelerar el sistema nervioso central, van a producir una sensación de acelere, una sensación de muchísima velocidad en el pensamiento, y desde afuera podemos percibir eso porque generalmente hay dilatación en las pupilas, así como en los psicodislépticos las pupilas se ponen rojas y se ponen los ojos muy perdidos. En estas hay una dilatación de la pupila bien marcada, muy presente, por lo tanto es fácil detectarlas, además que son sustancias anoréxicas inductoras de insomnio. Entonces la persona no va a dormir, va a pasar en vela, son anoréxicas que quitan completamente el apetito, y así nosotros estamos observando que son fáciles de detectar. Si nuestro hijo no duerme, pasan 3, 4 de la mañana, no ha dormido, es porque está bajo los efectos de algún tipo de estimulante. Y ya, por ejemplo, encontramos el otro grupo, que son las drogas disociativas. Este tipo de drogas disociativas, como el tusibi, el éxtasis, las catinonas, que son las sales de baño, todo esto, son sustancias que tienden a disociar a la persona, es decir, a darle una sensación como de flotar dentro de sí mismo. La persona queda como muy ausente, queda como si fuera un zombie, o va dando un efecto como de sonambulismo, como que la persona está ahí pero está ausente. Entonces, esas las detectamos también porque casi todas generan no tanta anorexia como los psicoestimulantes, pero sí generan algo de anorexia. Entonces la persona se vuelve más inapetente, se vuelven muy incoherentes en el habla, empiezan a arrastrar las palabras como si fuera un estado de embriaguez pero sin borrachera. Entonces así las podemos identificar. Ya en el otro grupo encontramos a las psicoortolépticas, psico de psique, de la propia psicología de la persona, orto correcto, léptico, que significa como arrebatar, capturar. Este término ortoléptico básicamente lo hemos acuñado para hacer referencia a las que son sustancias que tienen aplicaciones medicinales porque generan corrección dentro de la psique, por ejemplo los ansiolíticos, que son tan importantes, y de este grupo se desprende una categoría que es absolutamente indispensable entenderla, que son los narcolépticos o los opioides narcóticos. Esto existe un abuso, sobre todo en los Estados Unidos, que son analgésicos. Entonces fueron diseñados para calmar el dolor, pero hay muchas drogas de abuso. Los venden en droguería aquí en Colombia sin fórmula médica, y estas da la particularidad que las personas se vuelven muy lentas y no tienen la facultad de hablar bien, como que hablan arrastrados, como con la lengua pegada al paladar, y allí encontramos que es fácil detectarlos, más cuando hay muchísimo abuso, la circulación sanguínea baja un poco, entonces son personas que empiezan a volverse muy pálidas, con ojeras, y así vamos detectando. Ya que en el caso de los ansiolíticos benzodiazepínicos son muy similares en la apariencia del efecto,
a los narcóticos opioides, pero es una borrachera en seco. Entonces, en medio de esta borrachera, por ejemplo, con los ansiolíticos, benzoilíticos como el ribotril o el alprazolam, hay muchachos que les da un viraje medicamentoso que se vuelven muy agresivos. Entonces, no tienen tufo, parece que estuvieran borrachos, pero no hay alcohol. Entonces es muy importante que logremos identificar esto. Pero lo más importante es que así como nosotros estamos vigilantes en sus pertenencias, en sus bolsillos, en su comportamiento, si están comiendo bien, si están durmiendo bien, es también el acercamiento que tenemos con nuestros hijos, llegar a ser buenos amigos de nuestros hijos, que ellos confíen, evitar toda reacción basada en la ira, basada en el enojo, que muchas veces es difícil porque nos sacan la rabia, pero hay que tener ese control para no ir a generar un episodio dramático que pueda romper la confianza de nuestros hijos hacia nosotros. Además que es absolutamente necesario la vigilancia del núcleo de amigos con los que están nuestros hijos. Es saber con quiénes están, saber en dónde están, absolutamente importante. Y mirar ese núcleo de amigos, porque siempre que empieza el consumo de drogas, empieza un deterioro en el par social. Eso quiere decir que empiezan a relacionarse con escalafones socioculturales inferiores. Entonces ya se empiezan a meter con el pelado raro de la cuadra, con el drogadicto del parque, o con el pelado raro que lo han echado a 10 colegios y es famoso porque es completamente drogadicto. Entonces, dentro de este deterioro del par social, vamos nosotros a identificar con plena claridad que nuestros hijos están en plenas andanzas, y eso nos va a dar la evidencia para empezar a usar las pruebas de detección. Las pruebas de detección son absolutamente importantes. Nosotros debemos habituar a nuestros hijos desde jóvenes, desde los 12 años, que se aplican con cierta regularidad para poder detectar sustancias. Con esas pruebas podemos detectar el 90% de las sustancias que se consumen en el país. Son tan fáciles de usar como las pruebas de embarazo y se detecta tan solo con la orina, incluso hay de saliva también, y con eso vamos a tener un verdadero positivo o un verdadero negativo, porque muchas veces por nuestra suspicacia, por nuestra paranoia, vamos a creer que están consumiendo cuando no están consumiendo. O lo contrario, ellos están consumiendo, no nos desarrollan muchos signos visibles y el deterioro sigue y sigue silenciosamente, que ese es el caso más grave. Por eso es importantísimo aplicar la prueba de detección en casa, hacerlo rutinaria y aleatoriamente. Eso quiere decir no pasar un mes, no pasar 3 semanas sin hacerla, y no hacerla siempre el mismo día, preferiblemente hacerla los lunes después del fin de semana de rumba, cogerlos tempranito el domingo por la noche, venga para acá mijito, mi orina, y si dice que no, pues simplemente hay que recuperar la autoridad. Cuando la autoridad se pierde, empiezan los problemas, empiezan estos muchachos como potros briosos desbocados, es porque hemos perdido la autoridad. La autoridad hay que conservarla, la amistad con los hijos hay que tenerla, pero cuando el papá es la figura de autoridad, lo mismo que la madre, y es la que pone las normas del hogar, porque muchas veces ellos quieren independencia, pero con dependencia económica, y eso es algo que no existe, resulta ser completamente nocivo. Si hay dependencia económica, realmente nosotros podemos ingerir en la vida de ellos con decisiones como si se aplica una prueba o no se aplica una prueba de detección, y con consecuencias. Si nos llega a dar positivo, se le dice: le quito salidas, le quito celular, lo dejo encerrado sin salidas 30 días, y ya si es una segunda vez que nos da positivo, se le dice: bueno, ya va para desintoxicación, se hace una desintoxicación rápida, y si después de eso nos vuelve a reincidir, ya toca tratamiento. Entonces eso se llama una política disuasiva en la casa. No se trata únicamente de tener la prueba, porque si la prueba nos da positivo y no tenemos acciones de respaldo, la prueba se va a convertir en algo completamente nocivo. Entonces es muy importante que nosotros no perdamos la autoridad como padres. En caso de que la hayamos perdido, hay que ir restaurando esa autoridad, porque los hijos necesitan la autoridad. Ellos en el fondo se sienten protegidos cuando hay una casa con autoridad, se sienten gobernados, se sienten seguros, se sienten tranquilos porque hay una autoridad, hay una disciplina, hay un gobierno dentro de la casa.